Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. La doctora Fernanda Espinosa de los Monteros Kelley es egresada en Traumatología y Ortopedia por el Centro Médico Nacional de Occidente. Especialidad Mano y Microcirugía Clínica Mielina. Especialidad Extremidad Superior, Reconstructive Orthopedic Center, Houston, Texas. Máster Internacional en Cirugía de Plexo Braquial. Actualmente trabaja en la Clínica Mielina Clifton, Navarro. La doctora Espinosa de los Monteros hablará sobre lesiones nerviosas como causa de discinesia escapular. ¿Qué tal? Agradezco muchísimo la invitación. Continuando con el tema de discinesia escapular, yo les voy a hablar de las lesiones nerviosas como causa de esta patología. Hay que recordar que, hay muchísimas enfermedades que pudieran simular o causar una discinesia escapular y que incluso hay reportes de gran porcentaje en los que se han operado los pacientes que presentan estos síntomas con un diagnóstico totalmente distinto, incluso hasta 22% en padecimientos como de manguito rotador o de inestabilidad. Hay que recordar que, hay déficits que pueden estar causados y ocasionando una discinesia escapular que involucran solo la articulación glenohumeral o la articulación escapulotorácica o combinados. En este caso nos competen pues los que son asociados a la articulación escapulotorácica y que es de origen nervioso, principalmente causada por dos nervios, y hay un tercero que no es tan común, pero que también vamos a mencionar. La principal causa de las lesiones nerviosas en general, no nada más para la escápula alada, son de causas secundarias a cirugía. Esto lo mencionamos porque un alto porcentaje de pacientes con lesiones, por ejemplo, hasta 26% posteriores a una cirugía, van a presentar algún tipo de complicación o lesión y hasta un 20% en cualquier tipo de patología menor, ¿no? Por ejemplo, el caso de este paciente con una lesión de espinal accesorio posterior a una toma de biopsia, y esta paciente posterior a una liberación de hombro por una secuela de plexo con una lesión de todos los ramos terminales de plexo braquial. Ahora, ¿cuál va a ser la presentación clínica de estos pacientes? Pues generalmente van a presentar un dolor posterior de hombro. Esto puede estar irradiado al brazo y a la región paravertebral cervical, pero lo más importante es que van a tener una limitación o debilidad para realizar la flexión de hombro y la abducción. O si la pueden realizar, estos pacientes se van a presentar principalmente con una fatiga después de realizar el movimiento. Aquí, pues más que la sintomatología o la clínica, la exploración física es la que nos va a dar completamente el diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a hacer en base a las zonas donde estemos enfocándonos para valorar cada uno de los nervios que pudieran estar causando esto. Hay que recordar como anatomía que, hay 17 músculos que se insertan en la escápula. Los que controlan exclusivamente el movimiento escapulotorácico son los que van a ocasionar el que haya una escápula alada o no, y en estos, tenemos el trapecio, el elevador de la escápula, el romboides, el pectoral, que menor, y el serrato anterior. Todos estos provenientes de ramas, ya sean extra o intraplexales, y los que, por ejemplo, controlan el movimiento glenohumeral, sí son completamente extraplexales. Ahora, de la movilidad del hombro, es importante recordar que, estos músculos que mencioné anteriormente mantienen una estabilidad adecuada de la escápula. Los músculos que se ven en color más púrpura, pues son los que mantienen la escápula pegada al tórax y dan una estabilidad para que el movimiento y la biomecánica se complete. Una falla en estos, pues, es lo que provoca la disquinesia escapular. Ahora, que de la presentación clínica también es importante saber que hay diferentes presentaciones de la escápula alada. Hay escápulas que se va el borde inferior hacia adentro, otras que toda la escápula, el borde se separa y es más un winging o una elevación del lado medial,
o las que son meramente del plano inferior. De estas causas, como mencionaba anteriormente, pues bueno, los tres nervios que nos competen o que los que son más comúnmente causantes de este tipo de escápula alada, pues son el torácico largo, el espinal accesorio y el dorsal escapular. El torácico largo que inerva el serrato anterior es el que es más común o más causa de presentación de escápula alada y pues bueno, aquí la diferenciación de estos es que bueno, van a ser el tipo de presentación como mencionaba anteriormente, en el cual se ve bueno, pues la escápula que se desplaza hacia medial, del borde pues como comparado con la escápula contralateral. En el caso de la parálisis de trapecio, bueno, pues aquí también hay, además del desplazamiento, una atrofia muy notoria del trapecio. Y en el caso del dorsal escapular, pues bueno, aquí tenemos una escápula que está mucho más prominente, pero sobre todo en el borde inferior. Igual que se muestra en la imagen de la parte inferior, la comparación del lado contralateral. Ahora ya si vamos desmenuzando cada uno de los nervios, pues bueno, iniciamos con el más común que es, y más importante quizá para este tipo de casos, que es el serrato anterior. Pues bueno, es un nervio que le da movilidad al serrato anterior. Este músculo hace que la escápula se vaya hacia anterior, pero se mantenga en la caja torácica o una protrusión, que es lo que también se conoce como protracción, ¿no? Este músculo tiene tres porciones. Estas tres porciones, pues bueno, se van a dividir de la siguiente forma. Dos son las que producen la protracción escapular y la porción que es inferior, pues esta va a ser más una acción estabilizadora a comparación de las otras dos. Aquí, por ejemplo, pensando qué es lo que causa la escápula alada, ¿y por qué el borde inferior es el que se mueve? Pues bueno, esto quiere decir que el paciente va a tener un trapecio que va a estabilizar la zona media y superior, ¿ok? Después vamos a tener un serrato anterior que no está funcionando y no mantiene el serrato hacia abajo. Entonces, hay una protracción que provoca esta elevación. ¿Cuáles son los test o las maneras de diagnosticar esto? Pues bueno, tenemos 5, sobre todo para En el primero, pues bueno, hay que hacerle o solicitarle al paciente que haga una elevación activa hacia anterior. Aquí, bueno, vamos a observar que hay un borde que es medial sobresaliente. El paciente puede realizar la elevación hasta 90 grados, sin embargo, después de eso no, y no hay una adecuada rotación de la escápula. El segundo test, pues, es una elevación activa igual, pero contra resistencia. Aquí, pues bueno, lo que hacemos es que el paciente hace un movimiento o lo que se observa al hacerle resistencia, que el movimiento pues es en bloque escapulohumeral y que no puede continuar el movimiento al hacerle tampoco resistencia porque no hay una rotación adecuada. En el lado contralateral pues se observa que sí hay una adecuada protracción. El número 3, pues bueno, es el paciente que se le solicite que haga un apoyo a la pared y al hacer la fuerza también hay una protrusión o una escápula alada que es muy prominente y muy evaluable también en este test. El otro, pues bueno, es el mismo test, pero con apoyo a una pared o o sea, como variante, pero empujando. Pues, ¿qué quiere decir aquí? Pues bueno, el paciente lo único que no funciona es el serrato y al pedirle que haga el empujar, vemos que hay también igual un ringing de la escápula hacia posterior, sobre todo del borde inferior. El test 4, pues es en el que hay que revisar al paciente y apoyarlo. En este caso lo que se hace es que se mantiene la escápula o se le da una estabilidad como reemplazando la acción del serrato para comprobar que el paciente puede realizar la abducción completa al hacer una estabilización de la escápula. El último test, pues, es el test de protracción decreto por Bertelli en el 2005. Aquí lo que se hace es que hay que pedirle al paciente que haga una protracción precisamente y que en decúbito supino haga el despegar el hombro del plano de su cama hacia adelante solo. Por ejemplo, en estos dos casos, los dos pacientes son una lesión completa de plexo, sin embargo, bueno, en uno tenemos que el paciente tiene trapecio, serrato y romboides y que tiene una protracción que está presente
a la hora que se le pide que despegue el hombro de la cama, como se observa en el video que está corriendo en este instante. Y en el caso del paciente de la imagen inferior, no tenemos ninguno de esos tres y a la hora que se le pide, él compensa con otros músculos, sin embargo, la protracción no la puede realizar. Pues en cuanto al tratamiento quirúrgico, no nada más enfocándonos en el torácico largo, sino en los demás, vale la pena explicar que, bueno, hay etapas que son agudas y crónicas. Enfocándonos solamente en el tratamiento quirúrgico, ¿por qué? Porque hay otras causas de escápula que pueden manejarse con de terapia o de alguna otra forma que tenga un fortalecimiento. Sin embargo, en el caso de las lesiones nerviosas, que son ya sea de manera iatrogénica o por atrapamientos o lo que sea, hay que pensar que, bueno, tenemos un periodo agudo que es menor a un año y esto es importante, el tratamiento se debe hacer, menor a un año. Esto es muy importante porque la reinervación y la desaparición de la placa neuromuscular está exactamente en este tiempo. Después de este año o de este tiempo, que hay quienes mencionan que puede ser hasta 12 meses o un poco más, se viene como hacerlo un tratamiento por una patología que ya es crónica y en la que hacemos ya las transferencias musculares o una estabilización. Ahora, si hablamos de tratamiento en agudo o tratamiento de pacientes que tienen posibilidades de reinervación, pues bueno, en el caso en particular del torácico largo, está descrito y ya se han realizado igual series y múltiples estudios en los que se hace una transferencia del nervio del tóraco dorsal para el torácico largo. Esto porque por su cercanía y por ser los dos nervios motores y sin quitar la función del dorsal ancho para poder dar el cerrato y evitar que el paciente presente una escápula alada. Hay incluso también descripciones de transferencias de intercostales. Esto para darle también igual estabilidad a la escápula, en el que se transfieren ya sea 2 o 3 intercostales al nervio del torácico largo, que también está anatómicamente en una zona completamente cerca. Reportan buenos resultados. La imagen de la izquierda, ese es un estudio anatómico en cadáver. En la imagen de la derecha es un paciente con una lesión de plexo, en la cual también se le hizo una transferencia de intercostales para reinervar el cerrato. Ahora, ya si hablamos de un tratamiento crónico, pues bueno, tenemos ya las transferencias musculares. La transferencia muscular más utilizada y que ya está descrita desde hace varios años y que en la actualidad el doctor Bazán de la Clínica Mayo fue el que lo describió de la siguiente forma. Él hace una de las porciones del pectoral mayor, se va a transferir al borde inferior de la escápula. Él toma las dos porciones, una la toma con un fragmento de hueso en su zona de inserción de la diáfisis humeral, la pone con las suturas, después se pasa hacia la parte posterior de la escápula y la otra porción que se toma se vuelve a reinsertar. Entonces, en la imagen que se observa cómo pasa la parte del pectoral que va insertada hacia el borde inferior de la escápula y la otra parte que se vuelve a reinsertar al borde del húmero donde se quitó la parte pre. Este es otro paciente que ya se había presentado también anteriormente. Es un caso en el que se observa una parálisis con una escápula alada. Se le hizo una transferencia de pectoral para el borde inferior de la escápula. Este es el paciente posterior a la cirugía, con un hombro un poco congelado. Esto es normal, parte de la inmovilización, y que se ve con una mejoría al hacer el test de resistencia de la escápula alada y sobre todo de la movilidad o completar la abducción o la elevación del brazo. Este es también igual otro paciente pediátrico que tuvo una lesión con una recuperación incompleta por una luxación cervical, que tenía una escápula alada, como se muestra en el video, dificultad para completar la elevación, con un borde inferior completamente desplazado hacia medial. A él se le hizo también igual una transferencia de pectoral. En la imagen del medio se ve cómo se hace la transferencia del pectoral hacia la parte posterior. Y este es el paciente ya 8 meses después de la cirugía. Hay veces que incluso la transferencia se toma con el fragmento de hueso, pero a veces depende del tamaño y eso es difícil lograr que llegue hasta allá. Nosotros en la actualidad lo que hacemos más que para tomar el fragmento de hueso es poner injerto de fascia lata. Eso también permite que el paciente pues pueda movilizar más pronto y no tenga que estar con una inmovilización tanto tiempo.
esperando que consolide el fragmento del hueso y es más fácil llevarlo y manejar un poco más la tensión en comparación del otro que sí hace una tensión mucho más fuerte. Entonces igual es el paciente en la parte posterior, o sea, con una mejoría en la abducción y que mejora también la escápula alada como se mostraba en el video primero. Ahora, en cuanto al nervio espinal accesorio, pues bueno, el nervio espinal accesorio tiene dos ramos. El externo es una parte que inerva el esternocleidomastoideo y el trapecio. El trapecio, pues bueno, tiene también igual una función para retraer la escápula y mantenerla estable. Cuenta con 3 porciones, la que es superior, media e inferior. Y de las 3 porciones, pues bueno, son importantes para esta estabilización. La manera de explorar es pidiéndole al paciente que haga una elevación de los 2 hombros y palpando el músculo, pidiéndole incluso que haga los hombros hacia atrás para ver la contracción tanto del trapecio como de ambos romboides y ver que esté la función adecuada y que no haga tampoco una escápula alada. Como mencionábamos también, es muy común que los pacientes que presentan, como en el caso que les voy a presentar a continuación, que presenten una parálisis secundaria a la exéresis de un lipoma o de cualquier tipo de biopsia o tumoración y hagan un daño. ¿Por qué? Porque la manera en la que corre el espinal accesorio por todo el borde posterior del trapecio lo hace muy lábil a que se lesionen este tipo de cirugías, además de ser un nervio con un diámetro muy pequeño. Es muy evidente que estos pacientes pues van a presentar una asimetría en el borde del trapecio y que aparte pues la atrofia también va a ser muy notoria. Igual como se ve en este paciente, o sea, se ve la escápula hacia más lateral y la atrofia del músculo igual sumamente notoria. Igual en este paciente, la posición incluso ya viéndolo por posterior es diferente y la asimetría pues en la parte superior donde iría o correspondería al trapecio superior, también se ve disminuida. Este paciente pues también fue por una resección radical de una tumoración y también con una parálisis del nervio espinal accesorio. Este es el paciente que se ve todavía un poco más notorio, no logra la elevación o la abducción y flexión anterior completa del hombro con una escápula alada que se desplaza hacia lateral y con la atrofia importante como ya habíamos mencionado. Por ejemplo, este otro paciente, pues es un paciente con una atrofia de trapecio superior, pero también de pectoral. Esto probablemente por una etiología inmunológica viral se desconoce. Sin embargo, bueno, pues también es común que pueda haber combinación de los dos. Y en los cuales, bueno, pues las combinaciones musculares también tienen que ser diferentes. Ahora, ¿cuáles reconstrucciones tenemos nerviosas para estos tipos de pacientes? Pues bueno, hay generalmente 2 descritas. Una pues sería la reconstrucción directa del espinal accesorio con injerto de nervio sural, por ejemplo, si se localizan las 2 zonas donde está la lesión, se reseca y se vuelve a reconstruir. Ya si estamos en el tiempo de borderline donde ya no podemos hacer una reconstrucción o que si no tenemos de dónde, pues hay también transferencias nerviosas que se pueden utilizar, como por ejemplo la transferencia de una de las partes del tronco superior que se transfiere directamente a la espinal accesorio, en la que ellos reportan en las 2 series de 5 casos y de 11 casos que tienen una mejoría adecuada en cuanto al winging o a la escápula. Incluso desde el 2004, Susan McKinnon describió una transferencia de la rama del pectoral para el espinal accesorio directamente y años después también el doctor Spinner la describió y reportando buenos resultados, esto sobre todo por la distancia también tan cercana. Hay también reportes en los que se ha hecho una espinal accesorio contralateral con injerto de nervio sural ya se ha pasado hacia posterior. Eso más bien en casos más agudos. Ahora, en el caso de las transferencias musculares, pues bueno, hay varias. La primera inicialmente que se describió fue la técnica de Eden-Lange, que después se modificó. Yo puse primero esta transferencia, que es la transferencia de trapecio, porque también ha dado muy buenos resultados y biomecánicamente creo que también sería una buena opción. En este caso, bueno, lo que se hace es que se toma la parte del trapecio inferior con fascia. Esta fascia se hace una sutura para que quede alargada y lo que pasa es que se pasa al borde inferior de la escápula.
Aquí en la imagen del lado derecho se observa, bueno, el trapecio con la fascia, una vez tomado y con la sutura, y que después, ahorita les voy a enseñar un caso clínico en el que se ve cómo se pasa al borde inferior y cómo estabiliza la escápula para que no se vaya hacia lateral. Esta técnica de Edenlash variante que les decía, bueno, aquí lo que hizo del doctor Bassam al modificarla fue decir, ok, bueno, vamos a transferir para darle función al trapecio los 3 músculos elevador de la escápula y los 2 romboides, pero en lugar de transferirlos como él lo transfería al borde de la escápula, los transfiere a la espina de la escápula como dando anatómicamente y biomecánicamente debería o normalmente sería un trapecio. Entonces lo que hace él es que el elevador de la escápula igual lo ponen en la espina de la escápula como en la inserción del trapecio superior, y el romboides lo toma con hueso de su inserción de la parte, lo parte a la mitad, lo dobla y esa parte que dobla la pasa hacia la esquina para que se quede fija y haga una función como la del trapecio anatómicamente. Ahora, él tiene varias series, en esta, bueno, fueron de 22 pacientes, hasta 35 meses de seguimiento, con una función adecuada a la que él reporta. Este es el caso de una paciente precisamente con una parálisis de espinal accesoria. Si podemos ver aquí en el video, se ve con la paciente, bueno, al hacer la abducción no la alcanza a completar, hay un poco de lateralización de la escápula, pero toda se va hacia medial, completa, o sea, se ala de no nada más el borde inferior, sino completo. Se ve la atrofia completa de la zona del trapecio superior, sobre todo, y que cuando pedimos que haga la protracción hacia posterior, tampoco no puede realizarla y se ve una atrofia muy marcada igual de toda esa zona muscular. Cuando se le hace el test de elevación, ella realiza el movimiento y se observa que también al hacer la estabilización igual logra la movilidad. A esta paciente también le hicieron una cirugía radical de cuello en la que le hicieron una lesión del espinal accesorio. Ella ya tenía casi 10 meses de la lesión, sin embargo se decidió de cualquier forma hacer una reconstrucción del nervio espinal accesorio, como se observa en la zona del contraste, con un pedazo de injerto de nervio sural, porque ya la zona de retracción y hubo que resecar, era grande, y además se decidió hacer la transferencia del trapecio contralateral para ponerlo en el borde lateral también de la escápula, como se observa en el video. Esta es la paciente 5 meses posteriores, en las que ya aún observamos la atrofia, obviamente, pero ya tiene una elevación mejor y además la escápula ya no se ala de la misma forma que anteriormente y le da una mayor estabilidad. Y por último, pues el nervio dorsal escapular. Pues este nervio se encarga de inervar precisamente el elevador de la escápula y los 2 romboides. También igual se encarga de elevar la escápula y de mantenerla con adecuada estabilidad para a la hora de retraerla, también mantenerla en su posición. En el caso de la presentación clínica, pues bueno, es muy raro que haya una lesión por sí sola de este dorsal escapular. Debe haber casos, no hay mucho en la literatura tampoco, es más común verlo, por ejemplo, en pacientes con lesiones de plexo totales, en las que se observa que hay una ausencia completa, porque hay una abulsión de todas las raíces. Generalmente cuando es sola se presenta, mencionan que con una escápula alada, igual con el borde inferior que se va hacia medial. El caso del paciente del lado derecho, bueno, este es un paciente en el que se observa que al pedirle que haga los hombros hacia posterior, hay una contracción adecuada del lado derecho, sin embargo, el lado izquierdo no hay y está completamente atrófico desde el trapecio hasta el romboides y bueno, y toda la extremidad por la lesión de plexo. Como mencionaba, es una condición muy rara. Solo hay un reporte de una transferencia de redondo mayor hacia los procesos espinosos, en el que lo que se hace es que se toma del húmero la inserción y se pasa hacia esos procesos espinosos como para estabilizar la escápula más hacia el lado de la columna. Bueno, aquí también mencionan algo muy importante. Si solamente es una parálisis aislada, es raro que presente una escápula al lado una complicación tan grande. ¿Por qué? Porque generalmente si el trapecio está en adecuada forma, lo que hace es estabilizarlo.
Entonces, dando un adecuado fortalecimiento del trapecio es menos complicado y por lo general lo que más se usa pues es pues la terapia en este tipo de casos. No es algo que sea muy común. Y ahora por último tenemos lo que últimamente se ha estado también utilizando o en algunos casos que es la fusión o artrodesis escapulotorácica. Esta pues bueno, esta se indica sobre todo en pacientes que tienen una escápula alada hacia medial, que tienen mucho dolor, pero deben tener una función completa del deltoides. ¿Por qué? Porque tú vas a limitar el movimiento escápulo-humeral y lo que necesitas preservar es el glenohumeral. Perdón, escápulo-torácica y preservar el glenohumeral. ¿Esto qué lleva? Bueno, pues estabilizando la escápula para que el paciente logre una elevación sin dolor y sin tener esa disquinesia y esa movilidad, pero conservando esa función. Lo único, bueno, pues es que tiene múltiples complicaciones, se han hecho descripciones hasta incluso con placas, últimamente se ha utilizado más con cables. Sin embargo, bueno, eso también pues como complicación porque hay que elevar, poner injertos y todo lo demás, han causado neumotórax, no unión, sobre todo fracturas costales por el grosor de las mismas y sobre todo irritación por el material. Aquí dice que hasta en estos pacientes, por ejemplo, en esta serie de pacientes que se hicieron 18, varios casos, lo que sucedió es que hasta 14 presentaron irritación por causa del implante y que hasta 9 pues también han presentado un neumotórax. De estos métodos, pues bueno, como mencionaba, se hace con alambres, con placas, o con tornillos. Normalmente se fijan entre 3, 4 o 5 costillas sobre todo pues que se tienen que liberar para poder hacer la decorticación, para que haya una adecuada integración. Igual incluso la inmovilización postoperatoria, que es importante. Este es un artículo también publicado donde se muestran casos de pacientes en los que se observa que está la incisión con la fusión de la escápula cuando ya mejora la abducción del brazo y sin una movilización. Aquí, como mencionan igual en el anterior, es que la contraindicación absoluta es que el paciente no tenga una función adecuada del deltoides, porque esto lo único que va a ocasionar es que no tenga una adecuada recuperación o movilidad del hombro para hacia la abducción. Entonces, recordando, el hombro neurológico, pues bueno, es si una parálisis escapulotorácica, si es completa o parcial, depende de eso el tratamiento que vamos a llevar a cabo. Si es combinada, pues generalmente pues el tratamiento pues es a la carta. Como conclusión, pues bueno, es necesario identificar la causa de la discinesia escapular. Es mandatorio una exploración física adecuada y muy detallada para poder describir, obviamente, pues estudios complementarios o las cosas que se requieran. Y existen múltiples opciones de tratamiento de las cuales hay muy buenos resultados. Gracias.